¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy estamos esperando a que se conecte en breves instantes nuestro amigo y compañero Luis Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo, de la Dirección General del Deporte Universitario. Está a nada ya de podernos acompañar. Y le doy la bienvenida a quien será nuestro invitado y exponente del día de hoy. El tema es clavados. El tema es clavados. Nos vamos a sumergir en esta rama del deporte acuático, como lo son los clavados, en donde sin duda nuestro país y nuestra universidad tienen muchas historias y anécdotas que compartir. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto presentar al profesor Jorge Mondragón Vázquez. Él es licenciado en Administración Hotelera, fue clavadista del año de 1973 al año 2000, campeón nacional 20 veces, campeón centroamericano en 7 ocasiones, medallista panamericano, campeón mundial juvenil, cuarto lugar en primera fuerza. Jorge participó en 4 Juegos Olímpicos con 4 finales olímpicas, en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, Los Ángeles 1984, Seúl, Corea del Sur en 1988 y Barcelona en el año de 1992. Él pertenece al Salón de la Fama Internacional desde el año de 1986. Ha sido nominado en 3 ocasiones al Premio Nacional del Deporte y es miembro de la Comisión de Atletas de la FINA que es la Federación Internacional de Natación, por 8 años en su existencia. Está entrando en este momento nuestro compañero Luis Bolaños y te saludo, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Pues muy buenos días, contento y pues más que nada un honor poder platicar sobre el deporte que me apasiona, el deporte que practiqué por tantos años y hoy teniendo la oportunidad de manejar el equipo representativo de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Y aquí leyendo tu síntesis curricular, 1973 cuando inicias, yo iba naciendo entonces, y tú ya estabas tirando clavados, entonces Iniciando, claro. yo iba naciendo. Saludamos con mucho gusto a Luis Bolaños. Ahora sí, como en el béisbol, llegaste safe. Safe. Rayando en home. Sí, señores. Feliz de estar aquí con ustedes. A pesar de todos los pesares, llegamos. Muchas gracias y pues vamos con este programa que seguro nos va a dejar clavados. Exactamente. Claro, Pues Jorge, el micrófono es tuyo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Cómo surge esta disciplina deportiva? El micrófono es tuyo, te escuchamos con atención. Bienvenidos sean todos a esta transmisión, que sea un estupendo programa. Buenos días. Adelante, Jorge. Bueno, pues muy buenos días. El deporte de los clavados, sí, es un deporte donde se ejecutan saltos ornamentales. Sí, me refiero a piruetas, movimientos que se expresan en el aire para caer en una piscina, ¿no? En una pileta. El origen de esta modalidad data del siglo XVIII, cuando los gimnastas suecos y alemanes comenzaron a practicar acrobacias saltando sobre el agua para evitar el contacto con el pavimento al caer. Es un deporte olímpico, desde los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 y las pruebas femeninas que comienzan 8 años después en los Juegos de Estocolmo en 1912. Los suecos y los alemanes popularizan los saltos durante los siglos XVIII y XIX. El desarrollo del mismo se basa en los fundamentos de la gimnasia que es practicada en estos países. El primer libro conocido sobre los saltos se publica en Alemania en 1843 y los saltos de competición se inician en la Gran Bretaña en torno de 1880. Perdón, son tantos años que es fácil confundirse, perdón. En los últimos años del siglo XIX, un grupo de saltadores suecos se desplaza a la Gran Bretaña para realizar demostraciones, lo que facilitó la aparición de la primera organización de los saltos, la Amateur Diving Association, en 1901. La competencia de salto se celebra por primera vez en los Juegos Olímpicos, en San Luis en 1904 y desde 1908 en lo que es la palanca o plataforma y el trampolín.
Este siempre ha figurado en el programa olímpico. Desde 1928, el programa de saltos ha sido bastante estable y tanto hombres como mujeres participan en las pruebas de plataforma de 10 metros y el trampolín de 3 metros. En el programa de pruebas olímpicas de Sydney 2000, se añadieron 2 pruebas nuevas para hombres y mujeres, el salto sincronizado de la plataforma y del trampolín. Se trata de pruebas en las que dos clavadistas, 2 atletas, normalmente se les llaman nadadores, se les dice nadadores, sí saltan simultáneamente desde la plataforma o el trampolín, y por lo general la pareja ejecuta la misma figura o el mismo clavado, incluso si en ocasiones se eligen saltos complementarios. Durante muchos años, los Estados Unidos han dominado esta disciplina, quizá más que cualquier otro. A finales de los 80, los saltadores chinos comienzan a participar, representando una clara competencia para los norteamericanos, mientras el norteamericano Greg Louganis, que aún participaba en competiciones, los chinos consiguieron algunas medallas. Estos últimos años, las saltadoras chinas se han demostrado invencibles en la actualidad, después de la retirada de Greg Louganis, considerado que ha sido el mejor saltador de todos los tiempos. La supremacía china también incluye las pruebas masculinas. Esto es una manera realmente muy, muy corta de hablar de la historia de los clavados, ¿sí? Porque si no, no tenemos, imagínate, en ciertas situaciones que de alguna manera, bueno, iremos platicando, ¿no? Sí, a continuación, quisiera yo platicar un poquito, bueno, de lo que son los clavados en la universidad. Sí, obviamente, para esto, bueno, viene al inicio de cuando surge la universidad, viene también la creación de las diferentes instalaciones deportivas. Y bueno, la emblemática instalación de CEU fue inaugurada el 10 de marzo de 1954 y ha sido sede de Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos, ¿sí? Durante todo este tiempo. Y es una instalación que recibe al menos a más de 1,000 personas al día. En este deporte, bueno, este deporte es cuando se lleva a cabo una competición o la forma de medir, de ver una competencia, es fundamental y principalmente la parte de los jueces, ¿sí? Que los jueces, ellos dependen de la impresión, la belleza, la dificultad y la técnica con que los saltos son ejecutados. Los clavados se componen de dos pruebas principalmente, la del trampolín, que es de 1 y de 3 metros, así como de las plataformas que existen, la de 5, la de 7 metros y finalmente la de 10 metros. Se recomienda que quienes desean practicar la disciplina inicien entre los 5 y los 7 años de edad. Sin embargo, hay quienes lo hacen un poco más grande, dando resultados favorables. Y esto es precisamente lo que nos acontece en la parte de la universidad. El cambio generacional, la actualidad, el deporte que ha tenido grandes cambios, ¿sí? Es algo que ha marcado mucho. También elevar el nivel de los clavados en este país. Sí, me refiero a que, bueno, la universidad inicia en los 50, ¿sí? Y más o menos en ese tiempo, los clavados, los chicos que llegan a esta disciplina dentro de la universidad, son chicos que están a nivel preparatoria, y finalmente de nivel en facultad, en una carrera, y ellos llegan normalmente a los 16 años e inician esta parte de los clavados. En ese entonces no era tal vez tan complicado iniciar a esa edad, ¿sí? Aparte, bueno, la parte tecnológica de los clavados en ese entonces, hablamos de que eran tablas de madera, las cuales eran, bueno, tenían una cierta elasticidad, muy especiales, bueno, únicas para este deporte, porque tenían esa cierta elasticidad que te permitían de alguna manera poder brincar y aprovechar esa altura o ese impulso que tenías para poder realizar un clavado. Como ya lo habíamos platicado, se los había comentado, los clavados tienen un inicio, tienen mucho que ver con el deporte de gimnasia. La gimnasia, que es un deporte que se practica más en el piso, ¿sí? Los clavados al caer al agua, bueno, tienen esa gran oportunidad de tener diferentes alturas, te permite realizar diferentes clavados o diferentes más difíciles clavados más bien. Más difíciles, como sabemos en la parte de clavados, cada clavado tiene un grado de dificultad, precisamente que se mide, una por la altura de donde se realiza,
otra por el número de vueltas, el número de giros, o el simple clavado, cómo se realiza, y sobre todo también la posición en la que se realiza. Les iré platicando un poquito de esta parte, ¿no? Los clavados en la UNAM, bueno, tienen un gran auge en la parte de los 50, donde, bueno, ya tenemos clavadistas de nivel internacional y que al ser estudiantes de la universidad, bueno, pues pasan a ser parte y ser representativos también de esta gran institución que es la universidad, ¿no? Recordaremos que en esos tiempos, uno de los atletas pues más famosos, más prestigiados de nuestro país es Joaquín Capilla, que para esos entonces ya practicaba, utilizaba las instalaciones de la universidad para poder entrenar. Él fue estudiante de la Facultad de Arquitectura en ese entonces. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más también de lo que son los clavados, ¿sí? Para darles más o menos la idea de lo que es este deporte. Tenemos los tipos de clavados, ¿sí? Los clavados se dividen en 6 grupos, que son los clavados hacia adelante, clavado hacia atrás, el clavado inverso, o conocido en el mundo de los clavados como el holandés, los clavados hacia adentro, los clavados que se conocían como con tirabuzón, que son los giros, ¿sí? Y lo que se dice desde el equilibrio de manos, que es el parado de manos. Este sexto grupo solamente se ejecuta en la prueba de la plataforma. Existen 4 posiciones en las que se realizan los clavados, ¿sí? Regularmente en el mundo de clavados, nosotros los clavadistas lo conocemos como la posición A, la posición B, C y D, la cual les explico. La posición A es el cuerpo completamente estirado. Ustedes conocerán o habrán escuchado alguna vez del clavado del avioncito, ¿sí? Ese clavado donde el cuerpo va completamente estirado, ¿sí? Para caer de cabeza. El clavado carpado o posición B, donde el cuerpo va doblado, ahora sí que a su mitad de la cintura, con las piernas completamente estiradas. Y es una posición un poco más difícil para realizar un clavado. Después tenemos la posición C o encogida, que todos la conocemos como la famosa posición bolita o en bolita, donde el cuerpo va completamente, ahora sí que encogido, ¿sí? Con las manos tomamos las piernas y hacemos más pequeña la posición del cuerpo para poder girar, obviamente, poder realizar más vueltas de una manera mucho más fácil. Y finalmente tenemos la posición D o posición libre. La posición libre es aquella en donde se ejecutan clavados, en donde vas realmente a combinar un par de las posiciones o más de las posiciones en las que se realizan los clavados. Y esta solamente se ocupa, o principalmente se ocupa en los clavados donde vas a hacer giros. ¿Por qué? Porque vas a dar vueltas y vas a dar giros o simplemente das giros. Para poder realizar este tipo de clavados, obviamente el cuerpo necesita tomar diferentes posiciones en su salida, ¿sí? Después otra posición para poder girar, que debe ir completamente estirado, y finalmente otra posición para poder lograr la entrada hacia el agua o preparar la entrada hacia el agua. Hablarles también de lo que son los clavados, se realizan de diferentes lugares, espacios o alturas. ¿Sí? Hay 2 pruebas, la prueba del trampolín, que es una tabla, la cual tiene elasticidad, como les había comentado, hace muchísimos años, o en sus inicios, es una tabla de madera que tiene cierta elasticidad y que todos conocemos también como una palanca. Tiene 3 puntos, una donde está totalmente agarrada, la otra parte donde hoy en día se le llama fulcro, que es la parte en medio que te ayuda a darle más elasticidad para el movimiento del trampolín y va en la parte central de esta tabla, y el punto final que obviamente es el que te va a dar el impulso o que te permite elevarte lo más posible. El trampolín, la prueba de trampolín se realiza desde 1 metro y 3 metros. Son pruebas que dependen mucho también de la competencia que se va a realizar para que realmente haya esta competencia. ¿A qué voy? En los Juegos Olímpicos solamente se compite del trampolín de 3 metros y de la plataforma de 10 metros. Entonces yo les estoy explicando que hay la prueba de trampolín de 1 metro, la prueba de 3 metros, que obviamente por sus alturas, a lo que viene la gran diferencia es la dificultad de lo que se va a realizar. ¿Sí? Entre más vueltas, obviamente, hay un grado de dificultad más alto, que es lo que mide
y qué es lo que va a ayudar también a calificar y obtener un cierto puntaje en cada clavado. En la prueba de trampolín de 1 metro también, más que nada, es obviamente un inicio. Cuando tú inicias los clavados, obviamente la gente llega y por su espectacularidad, la gente siempre quiere llegar a los 10 metros, ¿no? Y con el reto de quererse tirar desde lo más alto. Pero obviamente, cuando tú no tienes el conocimiento o la idea de lo que es tirarse de una plataforma, pues realmente estás entrando en un riesgo muy alto donde pues expones hasta la vida, ¿no? La parte de clavados, obviamente como deporte, se inicia, muy simpático, desde la orilla de la alberca, en donde vas a aprender primeramente la parte de aprender cómo colocar el cuerpo, cómo brincar, cómo hacer una posición, las diferentes posiciones, cómo ir dominando los movimientos en el aire. Una vez que pasa esto, bueno, pues entrarás a la parte de un trampolín, donde ejecutarás tal vez los mismos movimientos que existen en la orilla, pero ya al tener más espacio, estás enseñando a tu cuerpo, ¿sí? A cómo moverse en el aire y saber caer de la mejor manera o de la manera perfecta, ¿sí? Siempre recto, ¿sí? Con el cuerpo bien estirado, con las puntas, ¿sí? Levantando la cabeza, bueno, formas en las que tienes que aprender a caer correctamente. Una vez que aprendes esto, en el trampolín de 1 metro aprenderás los diferentes clavados que ya hemos hablado, el clavado de las vueltas hacia el frente, hacia atrás, inversas, hacia adentro y finalmente con los clavados en giro. Ya una vez que tú has dominado la prueba de trampolín de 1 metro, vendrá la prueba de 3 metros ya para las competencias. Obviamente los niños empezarán con esta prueba y al tiempo podrán dominar ya o subir a la prueba de trampolín de 3 metros. Más adelante tendremos las pruebas de plataforma, ¿sí? Que inician obviamente, como pasa con el trampolín de 1 metro, inicias en la plataforma de 5 metros, donde lo primero es conocer el espacio, entenderlo, que tu cuerpo sepa. Ahora, sí, la gran diferencia que hay cuando tú saltas de un trampolín a una plataforma, que es mucha, porque finalmente en el trampolín tú tienes un impulso y tienes que controlar eso para ir subiendo, dando vueltas, etcétera. Y en la plataforma, obviamente todo será de caída. Si tienes un impulso que te ayudará o te permitirá mejorar la forma en la que vas a hacer el clavado a realizar, y dependiendo hacia dónde. Hay clavados en la plataforma que inician o se hacen a partir de la punta del final de la plataforma, y clavados que se realizan con una cierta carrera. Por eso es que los diferentes clavados que tienen un nombre nos determinarán esa parte. Y finalmente tienes un clavado que es único de las plataformas, muy espectacular, muy bonito, que es el parado de manos, ¿sí? Que inicia finalmente siempre de una posición en la cual hace muchos años, en un inicio, era de esa misma posición, así mismo se retiraban y caían hacia el agua. Hoy en día y con el tiempo, bueno, empieza a tomar cierta dificultad y empiezan a darse vueltas, ¿sí? Hacia el frente, como es ahora sí que la inercia que te permitiría un parado de manos en la punta de la plataforma. Pero también después se incorporan a este parado de manos los clavados con giros, vueltas y giros, lo cual lo hace siempre más difícil. Y finalmente hoy en día existen los parados de manos hacia atrás, lo cual todavía es mucho más difícil porque pararse de manos, de por sí mantener el equilibrio en la punta de una plataforma de 10 metros es bastante difícil. Imagínate cuando volteas tu cuerpo y pues la fuerza de gravedad es muy fácil que te jale al momento de iniciar y tratar de pararte de manos. Es muy fácil que te jale hacia el agua y pues no podrías lograr simplemente pararte de manos. Más a esto, agrégale ahora la parte de los giros, las vueltas y la parte de la entrada. Los clavados... ¿Cómo practicas eso, Jorge? Perdón. Ahorita que lo mencionas, lo del parado de manos. En algún par de ocasiones, y Sara, lo debo de confesar, he subido la plataforma de 10 metros de la alberca de CEU y ahí me he quedado, no me he lanzado. Bien lo dijiste tú, si no sabes, ¿para qué te lanzas? Y en alguna vez fue para una sesión de fotos del programa de radio que tenemos en Radio Universidad. Pero si uno que no se dedica a esto y estás ahí, y en mi caso, porque soy aparte medio sacatón para las alturas y todo esto, agarrado del barandal, ¿no? De la plataforma, claro, mirando hacia abajo, observando hacia abajo, no me imagino cómo es que a la orilla de la plataforma y de espaldas te coloques para hacer un parado de manos. O sea, lo que tú dices, la inercia de la fuerza de gravitación o como sea, sientes que te jala.
Si estando parado de frente y agarrado sientes que te vas, ¿cómo practicas eso antes de subirte a la plataforma? Bueno, mira, yo te comentaba, la parte de inicial de los clavados realmente inicia desde la orilla de la alberca, ¿sí? Simplemente, mucha gente cuando llega empezando, porque muchas a veces no saben nadar, o sea, el miedo está presente desde ese momento. Sí, ya la gente cuando aprende a nadar, obviamente empieza a aventarse el clavadito desde la orilla, obviamente para poder nadar hacia otro lugar. Desde ahí, bueno, tú empiezas a que tu cuerpo conozca ese sentimiento de ir en el aire y caer en el agua. Entonces, los movimientos que tú inicias de brincar, hacer una bolita, moverte, girarte, caer de clavado, ¿sí? Es lo que tú vas enseñando a tu cuerpo a sentir, ¿sí? Desde la orilla, y lo vas poco a poco caminando en cada una de las alturas. Poco a poco tu cuerpo se va familiarizando, va automatizando este sentimiento de caída, pero debo decirte que aún cuando tú tienes varios años tirándote clavados, la primera vez que tú te subes a una plataforma, debo decirte que el miedo, ¿sí? Siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Ajá. Pero es muy chistoso, ¿sí? En los clavados, yo que después de muchos años, si hoy me subo a una plataforma de 10 metros, ese miedo regresa, ¿eh? Nunca se va. Simplemente, bueno, como ya sé caer, como ya sé más o menos de qué se trata, bueno, muy pronto podré controlar ese miedo. Ahora, todos esos movimientos que tú hiciste en las diferentes alturas, te va a permitir que en la plataforma, cuando tú te subes, es exactamente lo mismo. Ajá. Una vez que tú te tiras la primera vez, déjame decirte que regularmente, ¿sí? Es tan agradable también cuando tú entras al agua que caes y dices, ¡sí lo hice! Ajá. Sales y lo primero que quieres hacer es volverte a subir, volverte a hacerlo, ¿sí? Ha pasado el caso de gente que jamás has tenido ese proceso y obviamente llega con mucho valor y se avienta y se da cuenta que no se trata de valor. Porque pues, esa caída de caer de cara, caer de espalda, caer sentado con los brazos abiertos, déjame decirte que te deja una impresión que realmente no te quieres volver a subir nunca más en tu vida. Sin duda. Ajá. Saludos a los amigos de Americano y sus novatadas. Claro, bueno. Entonces, procesos. Por eso es importante esta parte del aprendizaje y la verdad es que no es tan difícil, porque al contrario, entras primero con ese temor, pero se convierte en un gusto muy grande, porque en esto de los clavados nosotros lo decimos y que aprenden mucho, sobre todo todos los jóvenes que llegan ahora a los clavados, ¿sí? Ese gusto de un reto, superar ese reto de aventarte, ¿no? Sí, que realmente siempre llegas y no llegas con la intención, la idea de que, ay, pues me quiero tirar de allá arriba. Como lo vas viendo, dices, no, ya no, mejor no es tan fácil. Pero conforme lo aprendes, le vas agarrando ese gusto y la verdad es un gusto muy grande, ¿no? Superas un reto que es importante en tu vida. Ajá. Bueno, continuando un poquito con esta parte y explicando, ahora, ¿sí? Viene algo que se llama en los clavados el grado de dificultad. El grado de dificultad depende mucho del clavado que vas a ejecutar y de la posición, como ya la explicamos. Esto lo da también el número de vueltas y hacia dónde va a ser el grupo del clavado que te vas a tirar. Los clavados que normalmente tenemos, te digo, el clavado hacia el frente, que tiende a parecer siempre el clavado más fácil. Ajá. Conforme los vas conociendo, te vas a dar cuenta de lo diferentes que son cada uno de los clavados y cómo va teniendo su cierto temor o su miedo y todo esto. El grado de dificultad tiene que ver con el número de vueltas que vas a ejecutar, la posición, y te da un grado de dificultad que está establecido. Ya de hecho, normalmente ya viene por la Federación Internacional, vienen en unas tablas en donde se habla del grado de dificultad de cada uno de los clavados. Ahí tú te darás cuenta que conforme el número de vueltas, la posición, hacia dónde lo vas a hacer y qué vas a hacer, y también desde dónde te vas a tirar, ¿sí? Tiene su grado de dificultad. Hoy en día, como hay clavados nuevos que están surgiendo con vueltas y giros, hay una fórmula que te permite también poder determinar ya el grado de dificultad de ese clavado. Hoy actualmente, a veces los clavados parecen caminar todavía más rápido y no has terminado de dominar ya unos clavados y ya están surgiendo nuevos clavados. Lo cual déjame decirte que es algo increíble porque una vuelta más, un medio giro o un giro más, créeme que es increíble cómo muchos de los atletas de hoy lo pueden hacer.
¿sí? Y para todo esto que también comentabas tú de qué se hace con los clavados, cómo inicias, cómo aprendes, sí, hay una serie de aparatos que te ayudan a todo esto. Ajá, que son como lo más conocido es la cama elástica y a lo que llamamos el trampolín de tierra, que es exactamente lo mismo que el trampolín al que te tiras hacia el agua, pero le decimos de tierra porque se encuentra fuera del agua y vas a caer ya sea en un colchón o en una alberca de esponjas. Hoy la tecnología te ha permitido precisamente ocupar en estos espacios, tanto en la cama elástica como en la fosa de esponjas con el trampolín de tierra, algo que se llama cinturón de vueltas, que es donde hay una estructura en la cual hay un pequeño cinturón a través de cuerdas que te colocas y que te va a ayudar a que el clavadista pueda realizar una gran cantidad de vueltas, de giros, de movimientos, ¿sí? Que como todo el principio, entre más lo puedas practicar acá de una manera segura, te da esa oportunidad de que el clavadista cuando llega al agua, lo puede hacer sin mayor problema, ya con más dominio del miedo o del temor de poderse golpear, obviamente. El deporte de clavados, como ustedes saben, es un deporte, pues sí, extremo también y de alto riesgo. ¿Sí? Por eso este deporte también requiere de muchas habilidades y cuestiones que requieren las personas. Ahora vamos a platicar un poquito más también de la parte de los clavados en la universidad. Sí, como te digo, los chicos de que llegan a la parte de clavados, llegan alrededor de los 15, 16 años, que para muchos ya en este deporte se dice que es una edad tardía. Sin embargo, yo creo, sí, y lo he podido constatar, sí, a través de este tiempo que yo estoy en la universidad, que no es tan así, que realmente, pues es uno de esos tabús que dices, ay, no, ya estás grande, ya estás viejo. No, hay muchas cosas también muy importantes que a veces no tomamos en cuenta, que los jóvenes cuando llegan a practicar este tipo de deportes, sí, no es como el niño, al niño lo tienes que enseñar a mover, ahora sí que la parte motriz, la parte desde casi cero. En cambio, en un joven ya no, ya trae también una cantidad de fuerza, una cierta elasticidad, habilidades muy importantes y destrezas que también son muy importantes, lo cual te permiten que en el camino sea mucho más fácil esta enseñanza. Y, ¿por qué no? La universidad a través de sus programas, como en el caso de clavados, pues yo creo que brinda una gran oportunidad a los estudiantes de practicar este deporte, pues no solo tan bonito, ¿sí? Simplemente tan espectacular y sobre todo que te da, aquí como lo muestras, beneficios importantes como son los buenos hábitos y costumbres, la disciplina, la seguridad, el carácter, el orden y algo principal, la salud, que tiene que ver también en tu formación, en la formación complementaria de un estudiante, de un académico y aquellos que, bueno, obviamente ya están a un nivel de superior, que todos estos buenos hábitos o estos beneficios que tienes de la práctica de un deporte, sí, te van a brindar también una gran oportunidad o mejor en tu desarrollo académico. Es algo que creo que es muy importante. Aquí también muestro algunos pues, requerimientos que tienes para practicar este deporte, que es la habilidad, la destreza, la coordinación, la fuerza, la elasticidad, que te digo, algo muy importante que los jóvenes ya la tienen y que va a ser un poquito inclusive más fácil poderla desarrollar, ¿sí? Que en un niño, que un niño sí tienes que empezarla desde cero e irlo educando. Obviamente para que un niño destaque, bueno, pues tiene un camino de 7, 8, 10 años para poder tener y dominar todo esto. El joven tiene un espacio más corto, pero también precisamente esto lo obliga a buscar un mayor nivel, a un mejor trabajo, y precisamente los programas que nosotros tenemos, el que tengo yo en la universidad, va buscando toda esa parte, ¿no? Es importante mencionar que hoy en día en CEU tenemos una instalación, si no de primer nivel, bastante buena, ¿sí? Contamos con los aparatos, contamos con la parte tecnológica muy importante, la cual acababa de mencionar, entre ellos, no sé si me permitas con la siguiente foto que tenemos, donde tenemos parte de los aparatos que tenemos y que usamos para la enseñanza de los clavados. Ahí tienes que es la cámara elástica, es la siguiente foto que tienes, la siguiente por favor. Sí, aquí lo muestro, es la cama elástica, los cinturones de giros y vueltas, sí, el trampolín de tierra, las albercas de esponjas, el colchón de aire o burbuja, que es realmente una pista acrobática, sí, y los nuevos trampolines, que hoy es parte de la tecnología, como te decía yo hace pues ya casi 100 años, sí, los trampolines que existían,
o se crean de primera instancia y que duraron por muchísimos años, eran trampolines de madera, que tenían que ser pulidos, pintados y poner alguna superficie extra que permitiera, bueno, que funcionaba como un antiderrapante, ajá, para que no se pudieran resbalar o no se resbalaran ¿cómo se llama? Los clavadistas, lo cual, pues bueno, nos ponía en un gran riesgo, ¿no? De poderse golpear, caer en el mismo trampolín, etcétera. Pero obviamente requería de una fuerza muy grande para poder doblar y mover ese trampolín, el cual era muy, muy pesado, ¿sí? Entonces, ese gran cambio generacional o actual que tenemos, si tú ves a los clavadistas de hace 50, 60 años atrás, ¿sí? Eran altos, muy fuertes, ajá, al igual que el deporte que se practicaba en ese momento, por su dificultad, ajá, eran mucho más estéticos, no había tantas vueltas a lo mejor, ajá, y esto, bueno, limitaba esta parte. Hoy en día los trampolines que se utilizan llevan una gran cantidad de perforaciones, de hoyitos, como les decimos, en la parte final, que también en una posición, ajá, el material que se utiliza es aluminio, un aluminio grueso, que le da una mucha mayor flexibilidad, elasticidad a este trampolín y te permite que obviamente el clavadista pueda bajarlo más, ¿sí? Obtener mucha más fuerza y te logre aventar con mucho más poder. Eso Oye, parte... profe, Sí, dime, dime. perdón. Me surgió la duda. Tú que tiraste en esos clavados, ¿has tirado en estos trampolines, perdón? ¿Has Sí, tirado en estos trampolines? ¿Es muy distinto? sí, de hecho, digo, sí me tocó de niño conocer los trampolines de madera en un inicio, pero me toca justo el cambio generacional de estos trampolines, sí, que al principio no traían estas perforaciones, seguían siendo un poquito pesados, ajá, pero digo, con este tiempo, mis últimos Juegos Olímpicos fueron en Barcelona 92 y alcancé este tipo de trampolines. Sin embargo, todavía hay más, ¿cómo se llama? Hay más, ha caminado esa tecnología y hoy en día es increíble la fuerza con la que los chicos llegan, la preparación que tienen ahora, el cuerpo ahora de estos chicos, son más bajitos, son mucho más fuertes y sobre todo podemos ver a los chinos, ¿sí? Que no son tan fuertes, no son tan grandes de sus cuerpos, son muy finitos, pero obviamente eso es una educación porque ellos vienen con muchos años de trabajo y crean lo necesario para llegar en las óptimas condiciones de acuerdo a la prueba. Obviamente, Ahí yo te quería preguntar algo, qué bueno que lo mencionas, con respecto al trabajo que llevan a cabo los chinos. Hemos visto participación de clavadistas, tanto hombres como mujeres, pues ajá, cada vez con menores rangos de edad, o sea, 13, 14 años y ya están en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y hemos visto cómo han estado también eh, entrenando a sus semilleros, que son niños prácticamente, desde los 4 años, y estaba esa controversia de cómo ya desde pequeños niños de 4 años ya tenían marcado el abdomen o los brazos, y qué tan bueno o malo o riesgoso era eso para la salud de un chico, de un niño, ¿no? Y qué tanto se perdían también pues de su infancia, porque estaban metidos horas y horas entrenando. ¿Tú qué piensas al respecto, Jorge? bueno, mira, el deporte ha cambiado de una manera tremenda, ¿no? En todos los aspectos, sobre todo, bueno, sí, la parte social, ¿sí? El deportista busca cada vez romper más récords, crear nuevas formas, aumentar el nivel de dificultad, de riesgo en estos deportes, ¿no? El ser humano creo que todo el tiempo pues, está evolucionando y va buscando esa parte. Entonces, los programas, obviamente, hablas ya de un país que tiene, si no la mejor escuela del mundo, es una de las mejores del mundo. Ajá. Y obviamente esta escuela empieza desde los 5 años de edad. Pudiera decirte que a lo mejor tal vez desde antes, donde ya el desarrollo que ellos tienen, tú sabes, en un niño, la elasticidad que trae un niño es total, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y si desde esa edad la estás controlando y la estás haciendo crecer, obviamente a los 10 años, es un niño que es aparte de elástico, tiene ya la fuerza, la resistencia y todo esto. Pero yo veo que una de las diferencias también muy importantes
es que obviamente también la vida deportiva de esa persona es mucho más corta. Corto. Sí, ellos obviamente llegan a los 14, 15 años de edad y están en unos Juegos Olímpicos. A los 20 años, tal vez ya no llega a los siguientes Juegos Olímpicos, sí, y su vida deportiva pues es más corta. Y obviamente la gran diferencia también es que es un cuerpo que ya viene también con muchas lesiones, que trae muchas situaciones que más adelante, como decimos en el deporte, el tiempo te va a cobrar la factura, ¿no? Sí, las lesiones obviamente articulares, que son las principales en mi deporte, sí. En los clavados, lo que son hombros, muñecas, ¿sí? Rodillas y la misma cadera son quienes resienten más todo este trabajo tan fuerte, ¿sí? Pues imagínate tú en tu vida deportiva en una plataforma de 10 metros, ¿cuántos clavados te gusta que te tiraste? Y digo, yo tal vez me tiré, que me habré tirado unos 100,000 clavados, ¿sí? O no sé, unos 10,000, 20,000, no sé, ¿no? Wow. Es una gran cantidad que obviamente Sí, al claro, cada tiempo, vez que entras al agua, cada vez, hasta para subir las escaleras, bajar, todo eso cuenta y te va cobrando factura, me imagino. Fíjate que Qué edad tenía Greg Lugan? ¿Es Greg Luganis? Greg Greg Lugan, Luganis. correcto, ajá. En el 88, cuando gana la medalla de oro, ya era un clavadista veterano, ¿no? Sí, ya Greg Luganes, que es cuando se retira, estaba sobre los 30 años de edad. Fíjate, Un o poco sea, más de los 30 años de edad, más bien. y ahorita Sí, que nos pones el ejemplo de los atletas chinos que a los 20 años o menos quizás ya se retiran, pero sí, vienen entrenando desde los 4 años. y fíjate que es chistoso, pero no es tanto que se retiren, los retiran, Los porque atrás de retiran, ellos vienen vienen más. generaciones de niños y de niños que, bueno, cada vez te impresionan más, ¿no? La forma en la que crecen tan rápido y ya están a un nivel internacional tan grande. Hoy tenemos la fortuna que en México es así, y esperamos que al tiempo también la universidad vuelva a tomar también esa parte que en su momento tuvo su grandeza, ¿no? Y precisamente ahí te quiero hablar no como una pausa, sino hablarte de los atletas que ha tenido la universidad, grandes deportistas también de este deporte de los clavados, que fueron pues estudiantes de la universidad, ¿no? Y voy a nombrarte algunos de ellos, como es el caso principal y el primero, Joaquín Capilla, que de hecho es hasta la fecha el mejor atleta que ha tenido este país. ¿Por qué? Porque, bueno, él tuvo 4 medallas olímpicas. Ajá, durante los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, fíjate, a la edad de 20 años, él logra su primer medalla olímpica. Sí, después en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, la medalla de plata, y en Melbourne en 1956 con medalla de oro y medalla de plata. Él fue estudiante en sus tiempos de la Facultad de Arquitectura. De ahí en fuera, bueno, yo sí me impresioné mucho al ver a la cantidad de grandes atletas que han cruzado por la universidad como estudiantes, que es un gran ejemplo para nosotros y de lo que nos debemos de apoyar mucho para poder hacer crecer una vez más a la universidad en este hermoso deporte. Tenemos a Juan Botella, bronce en Roma en 1960, también de la Facultad de Arquitectura. Berta Baraldi, sí, una gran clavadista y después entrenadora, que participó en los Juegos Olímpicos de 1968 en México y en 1972 en Múnich. Y ella surge de la Prepa 6. ¿Sí? Dorailda Hernández en los Juegos Olímpicos de 1968, ¿sí? De la Facultad de Odontología. José de Jesús Robinson, que participó en la Olimpiada de México en 1968 también, de la Facultad de Arquitectura. Jorge Telch, en los Juegos Olímpicos del 68, de la Facultad de Odontología. Mauricio Dual y Ricardo Ponce. Mauricio Dual de la Facultad de Odontología, Ricardo Ponce de la Facultad de Medicina, que aunque no llegaron a unos Juegos Olímpicos, llegaron a ser parte de la selección y preselección mexicana en este deporte de los clavados. Ajá. Más adelante, después tenemos a Norma Baraldi, hermana de Berta, que compitió en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, ¿sí? Y ella estudió la carrera de Relaciones Internacionales. Y a Deborah Whale, que compitió también en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal y viene de la Facultad de Filosofía. Sí, ella lamentablemente, bueno, ya falleció, pero bueno, una gran atleta también que fue parte de la universidad. Y finalmente yo quisiera hablarte de un atleta que hoy en día, bueno, actualmente nos representó en los Juegos Universitarios en Italia en 2019 y obtuvo la medalla de plata, la prueba de plataforma, fíjate,
de la plataforma femenil, que es Daniela Zambrano, recién también que se acaba de titular, acaba de terminar su carrera, ¿sí? De la Facultad de Derecho. Y bueno, pues hoy hubiera sido fantástico que nos hubiera podido acompañar, lamentablemente, bueno, cuestiones de trabajo, ya lo que sigue, ¿verdad?, en la vida de un atleta y bueno, y sobre todo de un académico de la universidad, que ahora es la parte también de esto, ¿no? Y bueno, la parte de clavados, te digo, ha tenido es un deporte acá que ha crecido en los últimos 30 años de una manera impresionante, ¿sí? Y esto es por la cantidad de personas que poco a poco se van sumando ¿cómo se llama?, a esta disciplina, y me da mucho gusto decirte, ¿no? Hoy en la actualidad tenemos alrededor de 110 personas, 110 estudiantes jóvenes que nos acompañan ¿cómo se llama?, en esta disciplina, que están inscritos en la universidad. Dentro de ellos, al menos son 25 los que son parte del equipo representativo, jóvenes que están, créeme, con mucho gusto en esta actividad. Y hoy en día que tenemos ya la oportunidad de tener más equipo, una instalación mucho mejor, ¿sí? Sobre todo del equipo. Hace rato platicábamos cómo es esta parte de los clavados. Hoy en día debo decirte que los clavados ya no es solamente llegar y tirarte de un trampolín al agua. En la realidad, hoy en día los clavados se aprenden fuera del agua, ¿sí? A través de todos estos aparatos, la cama elástica, el trampolín de tierra, de todos ellos que hablábamos. Ahí es una manera de enseñarle a los chicos, primeramente, a cómo ir dominando los movimientos, las formas, las posiciones, aprender a cómo girar, ¿sí? A cómo voltearse, inclusive a cómo no golpearse, ¿va? Exacto. Que bueno, lo principal es aprender a caer perfectamente, ¿no? Derecho, de cabeza, ¿sí? Como sea, pero caer sin que te lastimes. Profe, estamos entrando a la parte final del programa. Muy bien, muy bien. Bueno, y hablar todavía, entonces, terminando con esta parte de la enseñanza de los clavados y del grupo de chicos, de jóvenes que están en la universidad, debo decirte, tenemos alrededor de 25, tengo alrededor de 25 atletas que participan como parte del equipo representativo, que también salen, obviamente, de la enseñanza, de la iniciación de clavados, ¿sí? Los otros 70 y tantos que se comparten en diferentes grupos, con otros 2 profesores que también son parte de esta disciplina, que ellos enseñan la parte de iniciación, ¿cómo se llama?, de esta enseñanza que te decía, desde la orillita, y poco a poco los diferentes clavados. Y porque le damos oportunidad a todos los jóvenes, no aquellos nada más que vienen de los 16 años, que bueno, para nosotros son importantes para elevar el nivel o para que puedan llegar a la competencia, sino también aquellos que ya están en la facultad con una mayor edad, de que tengan la oportunidad de aprender este deporte y, ¿por qué no?, a lo mejor sí destacar. Sabemos que ya en el deporte, poco a poco, muchos límites se van terminando, ¿no? Ya no es el tope de la edad, ¿sí? Por eso surgen también las categorías másters, ¿sí? Y a las diferentes edades en las que la gente puede seguir participando, ¿sí? Y la universidad, afortunadamente, muchos de ellos siguen participando en estos eventos o son parte de la actividad. Entonces, y nos permite que los jóvenes de alguna manera los vean también, participen con ellos, y es una parte motivacional para todo esto. Profesor, en tu experiencia, ¿quiénes serían los 3 mejores clavadistas de la historia, tanto de hombres como de mujeres de nuestro país? Me imagino que Joaquín Capilla tiene un lugar ahí como el número 1, quizás, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, Greg Louganis fue un gran clavadista que realmente hizo historia por el tipo que él era, ¿no? Era un cuate completamente elegante, y tú no podías creer que un cuate hiciera de una manera tan estética, tan bonita y todo, y tan fina, ¿sí? Tantas vueltas y tantos giros. De hecho, pues tal vez era de los únicos que tenía ese don de hacer ¿cómo se llama?, de los clavados algo bello, ¿no? Algo estético, algo muy bonito. Por eso fue un clavadista que de alguna manera siempre sus calificaciones rondaban los 10, ¿no? Y llegó a tener competencias perfectas. A mí me tocó verlo en los campeonatos mundiales de Guayaquil, en donde de los 6 clavados libres que él tiró, 5 fueron de calificaciones de 10, ¿sí? Y donde logra él por primera vez un límite de puntuación increíble, ¿no? Imagínate que estás en un campeonato mundial y él logra una puntuación que a diferencia del segundo lugar, le saca
100 puntos. Algo que es casi, en ese entonces eran casi 2 clavados de diferencia, ¿no? Oh, bueno. Sí, hoy en día igual, sería algo. O sea, para algo que así. le dieran medalla de oro, plata y bronce así. Exacto. Y mira Ahí que él solito. todavía, él le tocó la primera generación de chinos, que definitivamente no es tan diferente a los de hoy. Sí eran clavadistas excepcionales, ¿no? Que realmente vienen a revolucionar la parte de clavados. Ellos Sí. inician incrementando el número de vueltas y de giros. Aquí en México, bueno, mira, yo creo que se llama uno de los principales, pues como ya lo comentamos, Joaquín Capilla, Sí. digo, simplemente por el hecho de haber tenido 4 medallas olímpicas. Pero hoy en día debo hablarte también de las mujeres. Las mujeres hoy en día, y en un espacio de por lo menos 10 años, empezaron a dar la cara por el deporte de este país, ¿no? Más que los hombres, de hecho, ¿no? En diferentes deportes, no solo en los clavados. Pero hoy en día tenemos a Paola Espinosa, que va, ya también igual tiene 2, 3 medallas olímpicas, ¿sí? Y muchas otras chicas que antes a lo mejor no llegaban a una medalla olímpica, pero siempre estando en finales. Yo me acuerdo siendo niño desde María José Alcalá, ¿no? Y y antes, ¿no? Y antes Tenorio, todavía, claro. Canseco, claro. Sí, las chicas que te mencioné, las hermanas Baraldi, una gran cantidad de chicas que, bueno, si no llegaron a una medalla olímpica, créeme que estaban dentro de los ¿cómo se llama? De nuestra imagen. Me imagino que en esta lista también debería de estar alguien como Carlos Girón, en paz descanse. Claro, está Carlos Girón, medallistas olímpicos como son Jesús Mena, Fernando Platas, y bueno, Rommel Pacheco, que no ha llegado a una medalla olímpica, pero está todavía en el camino. Y hoy en día, bueno, podría nombrarte por lo menos a cerca de 20 o 30 clavadistas que tienen un nivel impresionante, tanto en hombres como en mujeres. Jorge, estamos ahora sí llegando a la parte final del programa y me gustaría, antes de pedirte tu mensaje en positivo a propósito de la pandemia, antes de despedirnos, si fueras tan gentil, por favor, de compartirnos, la pregunta es más que obvia, pero ¿dónde se practica esta disciplina dentro de la universidad? Lo sabemos de antemano, pero que seas tú quien nos diga dónde se practica, además de la alberca olímpica de CEU, y si por ahí hay alguna preparatoria del sistema de preparatorias de la Escuela Nacional Preparatoria que también cuenten con esta instalación. Bueno, actualmente solo se practican, ¿sí? Y se entrena en la alberca de Ciudad Universitaria, la cual cuenta con todo lo necesario para la práctica de este deporte, pero hay dos instalaciones más, que es la de la Prepa 6 y la Prepa 9. Las dos cuentan con fosa de clavados, que no es lo mismo que la alberca de natación, ¿verdad? Claro. Cuentan con la instalación y yo espero que ya ahora sí que en un futuro no muy lejano podamos tomar ya la oportunidad de poder practicar este deporte en estas dos instalaciones. Poco a poco, ¿no? Estamos creciendo. Mi trabajo ha sido muy corto en la parte de que, bueno, tengo poco tiempo que realmente llego a la universidad, sí. Pero hay trabajo atrás y todo esto, pero ya hoy la idea es poder crecer más, como el caso de los Juegos Universitarios, que regresaron ya a la parte, a tomar parte también los clavados en los Juegos Universitarios que se realizan cada año con todos nuestros deportistas. ¿Cuál sería el contacto para acercarse a esta disciplina de clavados? Para todos nuestros amigos, todos nuestros chicos estudiantes de cualquier preparatoria, de cualquier facultad, sí, y hasta de los chicos, principalmente hoy de la secundaria de iniciación, sí, lo más fácil es entrar a la página de Deporte UNAM, sí, o meterse a la página, a lo que es la Red Puma, que es el registro del deporte de la universidad, en donde podrán inscribirse de una manera muy sencilla, haciendo su registro y acercándose a nosotros para la cuestión ya de los horarios y de la práctica de este deporte. En realidad es muy sencillo y muy fácil el acceso para esta actividad y pues los esperamos con los brazos abiertos y con todo el gusto de que se sumen a nuestra actividad. Y también de comentarte que es importante que como algo que está resurgiendo, la parte multidisciplinaria, el apoyo hacia los otros deportes, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos en la formación de nuestros deportistas de clavados que adquirimos de otros deportes como el atletismo, el levantamiento de pesas, la gimnasia. Al igual para ellos, el deporte de clavados está abierto para que cuando gusten vengan a entrenar con nosotros, vengan no solo a aprender, sino a adquirir también destrezas y habilidades
que van a servir para el desarrollo de su deporte. Profesor, ahora sí, brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, tu mensaje en positivo a propósito de la pandemia, por favor. Primeramente a todos a mis alumnos y a toda la gente del deporte de los clavados, pues invitarlos a que sigan en este cuidado, en esta parte para que el regreso a nuestras clases, a nuestros entrenamientos, a sus clases presenciales en la escuela, sea el mejor posible. Yo creo que si todos tenemos muy claros la parte que nos toca poner por el cuidado de todos nosotros, será mucho más fácil y mejor el regreso. Yo creo que este año que estuvimos fuera nos está dando una gran lección, nos está educando para ser mejores y no perder esto tan valioso que tenemos como es la escuela, como es el deporte y nuestra vida regular. Gracias. Jorge Mondragón Vázquez, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy en esta emisión de Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. Gracias por habernos compartido tus conocimientos, tu experiencia, tu exposición. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, gracias a la universidad por este tipo de programas que son muy importantes para el crecimiento y lo que hace la universidad. Brevemente, Luis Bolaños, si hay comentarios o quejas, sugerencias, preguntas del público, rapidísimo, porque ahora sí estamos ya sobre la hora. Voy de volada con algunos saludos para algunos amigos clavadistas que tuve la fortuna de conocer, a Jonathan Paredes, a Osmar Olvera, que está apenas ahí y es hijo de un gran coach Olvera, igual que Daniela Zambrana, hija de un gran coach de fútbol americano, a Roberto Serafín, compañero de la licenciatura, a Yael y a Adriana Jiménez, que eran de ahí, de Naucalpan, de la región. Muchísimos saludos. Gracias, Luis. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Rodrigo de Buen. Los invito para que el próximo lunes, en punto de las 19 horas, nos acompañen en una emisión más de Aprende un Deporte y dentro de una semana, el próximo martes, en una emisión más de Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM. Por hoy es todo. A seguirnos cuidando, a seguir utilizando el cubrebocas y a mantener en la medida de lo posible la sana distancia. Gracias por su atención. Que tengan un estupendo día.